Siguiendo las pisadas de Jesús. Continuamos. Capítulo 8. Toda guerra es pecado. La Iglesia de los Hermanos ha sido llamada una de las iglesias históricas de tradición pacifista, junto con los cuáqueros y los menonitas, aunque en realidad la primera iglesia de tradición pacifista fue la iglesia primitiva del Nuevo Testamento. Durante los primeros 3 siglos no tenemos evidencia de que los cristianos fueran a la guerra. El cristianismo era considerado como una religión fuera de la ley en tiempo del Imperio Romano. Los cristianos no adoraban al emperador romano y rehusaban servir en las fuerzas armadas. Por esta razón, sufrieron persecución y aún la muerte. Pero cuanto más les perseguían, más crecían. Uno de los primeros historiadores de la Iglesia dijo que la sangre de los mártires fue la semilla que hizo crecer la Iglesia. Porque estaban dispuestos a morir por su fe, la Iglesia crecía en dedicación, fortaleza espiritual y en cantidad. Todo esto cambió cuando el emperador Constantino, en el año 313, se afilió al cristianismo. La naturaleza de la Iglesia cambió de una posición de persecución a una de privilegios. Mientras que antes habían amplios debates sobre credos, ahora se hacían concilios para reconciliar diferencias. Aquellos que no estuvieron de acuerdo con las decisiones de los concilios fueron llamados herejes y expulsados de las iglesias. Los cristianos antes de Constantino no iban a la guerra. El emperador bautizó a sus ejércitos. Constantino dijo que escuchó la voz de Dios. Con este símbolo vencerás. En ese sueño él vio el símbolo de la cruz, pero en vez de tomar el camino de la cruz, ordenó que se pintara una cruz en el escudo de cada soldado, a pesar de que los primeros cristianos no iban a la guerra. Llegó el tiempo que si la persona no era cristiano no podía servir en el ejército romano. Desarrollándose en un periodo de guerra entre cristianos y volviendo al estudio de la Biblia para buscar respuestas, los primeros miembros de la Iglesia de los Hermanos descubrieron de nuevo la posición de la Iglesia primitiva que había insistido contra toda guerra y violencia. Los fundamentos del Antiguo Testamento. El mensaje de paz comienza con el primer capítulo del Antiguo Testamento. La historia de la creación nos cuenta lo importante que son los seres humanos en el plan de Dios. Fuimos creados a la propia imagen de Dios y para tener una relación especial con Él. Génesis 1:27. Cuando Caín mató a su hermano Abel, Dios puso una marca en su frente. No como una maldición, sino como una protección. Nadie podía matar a Caín. Génesis 4:1-16. Es en este concepto del Evangelio que el apóstol Pablo enfatiza: a mí me corresponde hacer justicia. Yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:19. Las vidas humanas pertenecen y son potestad de Dios. Ellos vieron las luchas de los hebreos. Por un lado, los hebreos trataron de conseguir la bendición de Dios en sus guerras y masacres. Pero el otro mensaje seguía viniendo en pasajes como el Salmo 8, que dice que los humanos son creados un poco menor que Dios. Y el mensaje de Zacarías 4:7, ni con el valor ni con la fuerza, sino solo con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Ellos leyeron sobre el rey David y sus guerras. Creyeron que él tenía la bendición de Dios, pero también leyeron sobre el deseo de David de construir un templo para Dios y la reprensión de Dios a David, diciéndole que él no era digno de construir el templo porque tenía sus manos manchadas de sangre de las guerras. Primera de Reyes 5:3-1 y Primera de Crónicas 28:2-3. Leyeron sobre la creencia popular que decía que era Dios quien ordenaba matar a todo ser viviente cuando conquistaban una ciudad enemiga, matando incluso mujeres y niños de aquellos que odiaban. Salmo 137:9. Para nosotros, como otros cristianos, nos dimos cuenta que la Biblia es la historia de la revelación de Dios en desarrollo, el entendimiento creciente de hombres y mujeres sobre Dios,
la historia de un Dios de amor que poco a poco rompe la dureza de nuestros corazones y el embotamiento de nuestras mentes. Además, hemos leído las palabras duras de algunos líderes del Antiguo Testamento. Esto tenemos que compararlo con las majestuosas opiniones de algunos de los profetas solitarios, quienes en sus propios días fueron muchas veces ignorados o llamados traidores. Jeremías 26. La súplica de Jeremías por la paz fue inconfundible. La visión del futuro que tenía Isaías es grandiosa. Isaías 9, 5 al 7 profetiza de un tiempo cuando convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. Ningún pueblo volverá a tomar las armas como otro ni a recibir instrucción para la guerra. Isaías 2, 2 al 4. Estas palabras no deben ser ignoradas. Aún la historia de Jonás fue en contra de la lógica de aquellos días. Jonás 4, 10 al 11. Dios fue más grande que las pequeñeces de sus mentes. Jesús, el príncipe de paz. Para nosotros, el mensaje principal vino con Jesús, el verbo que fue hecho carne. Juan 1:14. Jesús fue la más sublime, santa y perfecta revelación de Dios. Hebreos 1, del 1 al 3. Todo lo demás tiene que ser estudiado a la luz de la vida de Jesús, sus enseñanzas, su muerte y resurrección. Jesús fue verdaderamente el Mesías. El rey David no fue el Mesías. Moisés no fue el Mesías, por lo tanto, Jesús tiene que ser nuestro credo, nuestra última norma en asuntos de fe, práctica y doctrina. Los primeros líderes de la Iglesia estudiaron cuidadosamente los pasajes de la Biblia que eran muy difíciles en esta área. Jesús habló de traer división, o una espada, entre padre e hijo, madre e hija. Mateo 10, 34 al 39 y Lucas 12, 49 al 53. Pero en el contexto, esto no era una excusa para justificar la destrucción y muertes que causan las guerras, sino que estaba hablando de problemas y malos entendidos que le llegarían a todos los que siguen seriamente a Cristo. Jesús advirtió que vendrían tiempos difíciles. Él animó a sus discípulos a comprar una espada. Lucas 22:36. Pero nuevamente, según el contexto, fue claro que no quiso decir que era para la guerra. Él estaba advirtiendo de los tiempos difíciles que estaban por venir. En el huerto de Getsemaní, cuando los soldados vinieron para arrestar a Jesús, los discípulos querían defenderlo. Pedro, con la espada, le cortó la oreja al esclavo del sumo sacerdote. Jesús sanó la oreja y se volvió a Simón Pedro y le dijo: «Guarda tu espada en su lugar, porque todos los que pelean con la espada, también a espada morirán». Mateo 26, 51 y 52. Una leída superficial del pasaje de la purificación del templo en Juan 12, 13 al 18. Parece que había violencia contra las personas, pero el griego muestra claramente que Jesús volteó las mesas de los cambistas y tomando un látigo echó fuera a los animales y también a las personas. Juan 2:15. En una época cuando los odiados soldados romanos estaban dondequiera, cuando abusaron de los seguidores de Jesús, Él pudo mirar más allá de sus uniformes y tratarlos como seres humanos. En una ocasión Él dijo: «Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como la que encontró en un oficial romano que vino a él». Mateo 8:10. Jesús dijo a sus seguidores que si eran obligados a llevar la carga de un soldado romano por 1 milla, como exigía la ley, deberían llevarla por 2 millas. Si se le obligaba a dar sus túnicas, también deberían dar sus capas. Si le pegaban en una mejilla, también deberían poner la otra. Mateo 5, 38 al 48. Era un estilo nuevo y extraño de tratar con la maldad. Los seguidores de Jesús en el primer siglo no lo entendieron mejor que nosotros. El corazón del mensaje, la cruz.
El impacto más fuerte no vino de la vida de Jesús o sus enseñanzas, las cuales llevaban un amor que nunca se rebaja a nivel del adversario. El impacto más fuerte vino del mismo corazón del Evangelio, la cruz. Jesús tenía el poder para resistir. Sin embargo, dejó que le clavaran y le crucificaran. Mientras él moría, en su dolor bajó la mirada para ver a sus torturadores y asesinos diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Jesús era un líder completamente diferente. En vez de ganar, perdía. En esa pérdida mostró el poder y el amor de Dios. Como Pablo escribió, la cruz parece ser locura para el mundo. 1 Corintios 1:20-30. Sin embargo, el domingo de resurrección fue la potente evidencia de que la vida es más fuerte que la muerte, que el amor es más fuerte que el odio, que la luz es más fuerte que los poderes de las tinieblas, que el bien puede vencer el mal. Romanos 12:14-21. Libertad de encontrar nuestro camino. Nosotros rechazamos la guerra como método o manera de solucionar las diferencias entre las personas, porque estamos seriamente comprometidos con la forma de vida que Jesús establece. Al mismo tiempo, reconocemos que es difícil tener un testimonio claro cuando las naciones en que vivimos son parte del sistema de guerras. Aún en esto, estamos comprometidos a animar a cada miembro de la Iglesia para que siga su propia conciencia y principios éticos. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos miembros de la Iglesia en los Estados Unidos sirvieron en las Fuerzas Armadas. Otros sirvieron en campamento de servicio civil como una alternativa al servicio militar. Hicieron labor de relevancia nacional en cárceles, instituciones mentales, cuerpos de bomberos, o permitiendo que sus cuerpos fueran usados como conejitos de India para experimentos médicos. Algunos inclusive se sometieron a ayunos prolongados para asistir a la ciencia médica en el descubrimiento de mejores formas de rehabilitar a personas que estaban a punto de morir de hambre. Algunos miembros de la Iglesia están convencidos que el reclutamiento para el servicio militar es erróneo, que el sistema de enlistamiento es maligno y han rehusado inscribirse. Algunos miembros de las iglesias han sido encarcelados debido a sus convicciones. Algunos ejemplos. Han habido ejemplos de mucho heroísmo y sacrificio debido al deseo de tomar las enseñanzas de Jesús muy en serio en esta área que es tan difícil. Una historia muy popular en la Iglesia de los Hermanos nos dice que uno de los primeros líderes, Juan Nas, cuando era joven, tenía una estatura mayor que la mayoría de sus amigos. Debido a su estatura, él fue detenido por los soldados del rey de Prusia, quienes trataron de enlistarlo en la guardia personal del rey. Nas se negó. Los soldados, como un castigo, le ataron su pulgar izquierdo con el dedo gordo del pie derecho. Aún así, él se negó. Entonces le llevaron ante el rey, quien le preguntó: ¿por qué te niegas? Nas contestó: Señor, no puedo servir en su guardia. Hace un tiempo me enlistó en otro ejército. No puedo traicionar a mi rey. ¿Quién es tu rey?, preguntó el soberano. Mi rey, dijo Nas, es el príncipe Emmanuel, nuestro Señor Jesucristo. He escogido seguir su camino. No puedo ni debo abandonarlo. El rey, conmovido por la dedicación de este joven, dijo: tampoco yo le pediré que lo dejes. Le despidió y le regaló una moneda de oro. Cristóbal Sauer I, uno de los primeros impresores y rival de Benjamin Franklin en el negocio, era amigo de la Iglesia. Él imprimió las primeras Biblias en otro idioma en los Estados Unidos y distribuyó un periódico entre los inmigrantes de habla alemana. En la puerta de su tienda había un letrero que decía: para la gloria de Dios y para bien de mi vecino. Cristóbal Sauer II era un líder de la Iglesia que rehusó tomar el juramento de lealtad al gobierno revolucionario. Él creía que la guerra era algo malo. Como resultado, fue encarcelado. Todas sus propiedades, incluyendo casas, talleres, muebles y la imprenta,
fueron confiscadas y subastadas. Él murió pobre. En los primeros días de la exploración del oeste, lo que ahora es parte de los Estados Unidos, los miembros de la iglesia se negaron a tratar a los indígenas con violencia y abuso. Ellos fueron a vivir entre los indígenas y les trataban con justicia y bondad. En una ensenada en el condado de Blair, cerca de Martinsburg, Pensilvania, algunos indígenas no entendieron que estas personas blancas eran diferentes. Hubo una masacre de los miembros de la iglesia que vivían allí. Los indígenas de la ensenada de Morrison quedaron impresionados por el comportamiento de los miembros de la iglesia y décadas más tarde preguntaron por ellos. Algunas veces su fe ha significado sufrimiento y muerte, pero ellos no han vacilado en su deseo de ser fieles a las enseñanzas de Cristo. Durante la Guerra Civil en Nigeria, 1967-1969, miembros de la Iglesia de los Hermanos en Nigeria y en los Estados Unidos unieron esfuerzos para prestar auxilio médico, distribuir alimentos, ayudar en la agricultura y administración durante y después del conflicto. Una parte de esta ayuda fue a la gente de Biafra, que era considerada enemiga de Nigeria. Durante y desde la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos ha permitido a los objetores de la guerra, por motivos de conciencia, la oportunidad de tomar servicios alternativos al servicio militar, en áreas de las cuales son señaladas de importancia nacional. Durante la guerra de Vietnam, un joven voluntario miembro de la iglesia, Ted Studebaker, estaba viviendo en una villa vietnamita y trabajando con otros cristianos voluntarios, ayudándolos a hacer pozos para mejorar la agricultura. Una noche, una semana después de su matrimonio, fue asesinado por un grupo de vagabundos quienes se dedicaban a saquear y a matar. Ted Studebaker estaba en un área donde no se le permitía a los soldados estadounidenses andar solos. Él estaba sirviendo sin temor, por lo tanto no tenía ninguna arma. Juan Berwick fue un miembro de la iglesia que trabajó en la Inca, en los campos de refugiados para los árabes. Él caminaba sin miedo y sin ninguna arma, yendo a lugares donde la mayoría de estadounidenses hubiesen sido asesinados al instante. Paz, un mensaje que el mundo necesita. Con las terribles armas de destrucción que han sido desarrolladas, con la posibilidad de destruir el planeta Tierra, muchos seres humanos están convencidos que la guerra es algo irracional y pecaminoso. Hemos llegado a esta conclusión desde hace mucho tiempo porque sabemos que la iglesia primitiva creía que eso era lo que Jesús había enseñado. Cuando los primeros miembros de la iglesia de los hermanos estudiaban y meditaban en la vida de Jesús, sintieron que esto fue lo que Él enseñó. Debido a su compromiso de vivir como Cristo, han estado dispuestos a pagar el precio de lo que esto implica. G.K. Chesterton dijo una vez: el ideal cristiano no ha sido probado y hallado corto, ha sido encontrado difícil y dejado sin probar. Algo para hacer. Esta semana, trate de reconciliarse con alguien con quien ha tenido un conflicto. Sea una persona que hace la paz. Algunos pasajes para estudio. Dios es el autor de la paz. Lucas 2:13-14. Jesús es príncipe de paz. Isaías 9:5-7. Los cristianos deben vivir en paz. Mateo 23:52. Romanos 14:19, Marcos 9:50. Método para resolver las diferencias. Mateo 18:15-17. El perdón es esencial para la adoración. Mateo 5:23-24. Renuncia de los cristianos de ir a una corte de justicia. Primera de Corintios 6:1-6. La respuesta cristiana al mal. Mateo 5:43-48, Romanos 12:19-21. Preguntas para el diálogo. A. No tenemos evidencia de que los cristianos participaron en guerras en los primeros 300 años de la iglesia cristiana.
Haga una lista de los versículos bíblicos que pueden haber orientado a los cristianos primitivos a no participar en las guerras. B. Haga una lectura silenciosa de Mateo 5:38 al 48. Discuta lo que este pasaje significa para las personas en tiempos de Jesús. ¿Qué significa para nosotros en el día de hoy? C. Dialogue sobre las alternativas y maneras de servir que tiene la denominación y en qué manera podrían ayudar a los jóvenes de tu iglesia para que no tengan que ir a la guerra. Del agua hiciste, los ojos del ciego abriste, no hay nadie como tú. En la oscuridad tú brillaste, del pozo tú